soy de Cristo. Dígale a alguien, yo soy de Cristo. Tú eres de Cristo. A ver, póngase de pie por favor un ratito. Bájese un poquito ahí y mire a alguien, mire a su hermano, mire a su hermana. Los redimidos por el Señor. ¿Saben que el día en que en que la gracia de Dios vino a mi corazón, o la gracia de Dios golpeó a mi puerta, digo yo, era un lugar como de 11, 12 personas. Y yo entré en el último momento, o quizás había empezado ya la reunión, pero en el último día de la campaña evangelística. Y el portero me insistió mucho, no se siente al tiro, porque va a estar todo el rato sentado y yo voy a estar parado, así que tranquilo. Y el portero insistió en que yo entrara, porque yo iba caminando y me dio por mirar qué pasaba ahí dentro, que escuchaba música. Una guitarra leña estaban tocando. Una guitarra leña, guitarra, no como esta eléctrica, esa guitarra leña. Y entonces me hace pasar, el portero, me siento en el último asiento después de que me insistió bastante. Y bueno, el predicador da la palabra y el Señor envía la palabra a mi corazón y el predicador hace el llamado. Y estaba cayendo porque yo y la otra persona que entramos eran los únicos inconversos o que no éramos de la iglesia. Súbanse la mascarilla, por favor, gracias. Ya, tomen asiento. Y fíjense que éramos los únicos dos, así que el predicador insistía que nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo. Y finalmente el Señor venció en todos esos pensamientos que estaban en mi mente, diciendo: ¿cómo yo voy a entregar mi vida a Cristo si yo soy tan malo, si yo soy un pecador, si yo soy esto, si yo soy esto otro, si yo no soy digno, si Él está enojado conmigo, si yo he hecho tantas maldades? Todas esas cosas que pasan en la mente y que se provocan en la guerra de tu nuevo nacimiento. Entonces, cuando me veo pasando adelante, el hombre me toma así como te estaba esperando, así. Era un gringuito y había una mujer que traducía. Y me embargó una emoción tan grande que empecé a llorar. El sentimiento que había dentro de mí era que yo había llegado a casa de estar tantos años perdido en la droga, en el maltrato, en el abuso, en la inseguridad. Y entonces oró por mí. Y todavía me acuerdo que fue como que una oración con penitencia, porque la plataforma era como esta, entonces yo me arrodillé, pero con las puntas acá, ahí en la rodilla, así que pensaba que a lo mejor es el precio que había que pagar, pero estaba equivocado. El precio lo pagó Cristo y fue completo su precio, ¿no? Pero bueno, mi corazón estaba convicto. Mi corazón estaba cautivado por el inmenso amor que se había revelado a través de esa palabra viva que yo escuché esa tarde. Y entonces cuando el hombre oró por mí, ese hombre de Dios oró por mí, una tonelada de pecados salieron de mí. Y lloré como un llanto de el hijo pródigo regresando a casa. Un llanto no en la soledad, porque me lloré muchas veces en la soledad, pero este llanto fue distinto, fue un llanto con el abrazo del Padre. Y luego de eso, el predicador me dijo: hijo, párese. Y yo con las lágrimas y los mocos colgando, me dijo: quiero que se dé vuelta y que usted mire, dice, a las personas. Y ese ramillete de hermanos era la representación
en su gran mayoría adultos, de la familia a la que Dios me introducía. Y Él me dijo: joven, quiero que sepas que ellos son tu familia, pero quiero que también sepas que además de ellos, alrededor del mundo hay una familia inmensamente grande. Y le pidió a los hermanos, luego de eso, que me vengan a abrazar. Por cada abrazo, las toneladas de guachismo incorporada dentro de mí iban saliendo. Habían viejitas que me enterraban con sus pelos en la cara acá, no importa. Viejitas no afeitadas. Pero esa llegada fue magnífica. Terminó la reunión, no podía explicarme cómo. Era como las 11:30 de la noche y yo había entrado tipo 7:30 de la tarde. No sé cómo se me pasó la hora. Fui dimensionado de la presencia del Espíritu, donde entré como en una cúpula, por así decir, y Dios me habló a mi corazón. Entré a cuidado intensivo, así como de inmediato a pabellón. Y salí con un trasplante de corazón, trasplantado. Tengo que haber pasado de feo a bonito de inmediato, porque dice la Biblia que con la alegría del corazón se enmendará el rostro. Por eso es que tú vas a mirar y no encontrar ninguno feo, ninguna fea entre nosotros. Mira. Todos hermosos. ¿No te gusta mirar a los hermanos con la mirada del Señor? Porque hasta la mirada te la cambia Dios. Hoy día quiero correr con un tema que está aquí en 2 Corintios 5:21. Y oro en mi corazón para que esta palabra sea poderosa en tu espíritu, porque la palabra revelada es el alimento de nuestra vida. Nosotros sustentamos nuestra fe y estamos establecidos en la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios habló y el universo fue hecho. Cuando Dios habló del universo, el universo vino a la realidad y empezó a funcionar. Si Dios dijera cualquier cosa contraria a lo que dijo inicialmente con respecto al universo que Él creó, el universo se desintegraría, porque Él lo sustenta todo con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Pero también dice que Él nos hizo nacer a nosotros por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos lo mejor de su creación. Wow. La mejor creación es la nueva creación, la eclesía, la iglesia, la familia de Dios. Y Dios entonces en este tiempo con urgencia está queriendo darnos entendimiento de esto. Y aun cuando a veces se pone trabajoso el camino para recibir la revelación, el entendimiento, no se desanime. No permita que su ser se conforme con la superficialidad. No permita que su vida se conforme con estar a la orilla del mar. Usted tiene que bogar mar adentro, porque Dios te llamó para que seas una persona que experimente las grandezas y las maravillas que Él tiene reservada para ti y que Él las logró en la cruz del Calvario. Amén. Bien, vamos y despegamos entonces. 2 Corintios 5:21, Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Wow. Padre, oramos que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación. Nos sentamos a los pies tuyos, Espíritu Santo, para que tú seas nuestro maestro. Danos la porción que necesitamos, el alimento en nuestro ser, y que traspase toda fortaleza, todo argumento, y que nos remuevas y que vivifiques nuestros espíritus. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense que el relato es interesante porque Pablo dice, hablando de Jesús, que él no conoció pecado. Pero al tomar forma humana, el Señor Jesús aceptó el ser nuestro sustituto y cargar sobre nosotros, cargar sobre Él el pecado que pendía sobre nosotros. Era necesario para redimir a la humanidad que el pecado fuese juzgado. Pero para que el pecado fuese juzgado y la justicia fuese satisfecha, entonces alguien tenía que pagar por todos los pecados imaginables e inimaginables de los seres humanos a través de la historia. Alguien tenía que conjugar en sí mismo los pecados de todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Y la justicia tenía que ser aplicada, tenía que hacerse justicia. La paga del pecado es la muerte. Tenía que sobrecaer la ira sobre el pecado. Y Jesús ocupó nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado el Padre. Dice, yo voy a aceptar que tú mueras por toda la raza humana y recibas y conjugues en ti mismo los pecados de todas las edades en los hombres. Por eso que Jesús en la cruz del Calvario experimentó lo indecible de las consecuencias del pecado y de lo que el pecado provoca. Y Él en algún momento se vio en plena humanidad representándonos a todos nosotros y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era necesario que todos los pecados que Jesús cargó en sí mismo fueran juzgados. No hubo ningún pecado que no fuera juzgado y castigado, porque si hubiese habido un pecado que no fuese castigado, Jesús no hubiese podido resucitar. Pero el Señor Jesús experimentó todo lo que demandaba la justicia divina y se hizo la perfecta ofrenda y sustituto para lograr para nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. El Señor Jesucristo fue el primero en resucitar. El Señor Jesucristo fue el primero, primicias de sus criaturas, dice, el primogénito. Y a partir de ahí dio la posibilidad que todos los que creyéramos en Él por medio de la fe, solo de la fe, pudiese ser impartida la justicia para nosotros. Esa palabra justicia, a veces por eso que le hablé de que a veces se hace trabajoso, porque hay términos que son judiciales y no los comprendemos y no nos detenemos mucho en la Biblia a veces a estudiar eso. Más bien nos gusta leer porque de tal manera amó Dios al mundo que amó a su hijo, que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda mas tenga vida eterna. Nos gustan esos textos rapiditos. Pero hay algunas temáticas que están en la palabra que cuando te calzan en tu espíritu, entonces la revelación te hace libre. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Entonces voy a recorrer, que me dé la gracia el Señor en esto. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que morir? La pregunta es, ¿por qué Dios lo resucitó? Fíjese que Dios resucitó a Jesús, como digo, para nuestra justificación. ¿Pero qué significa esto? Si tú quieres mirar las Escrituras, porque tienes que traerla y ver que yo no te estoy engañando, ahí mira tú mismo, sé, como los de Berea, que eran esos que estudiaban la palabra y decían, a ver si Pablo lo que está diciendo es. Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó. Y si puedes ayudar en la pantalla te voy a agradecer. Tienes que ser un biblicista pantallero. Ah, buena, biblicista pantallero. ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos, biblicista pantallero.
Efesios 2 del 4 al 5. ¿No? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira qué interesante. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios nos resucitó a todos juntos con Cristo. Nuestra historia en Cristo comenzó en la cruz, no en su nacimiento. La Biblia dice que Dios nos puso en Cristo. Escúchame, tú y yo merecíamos la muerte eterna. Cristo entonces se convierte en nuestro sustituto. Si yo tuviese acá, a ver, alguien me pasara una hojita, por favor, quien tiene una hoja o un partidor de hoja, cualquiera, una hojita, necesito así, corriendo. Ya, gracias, esa. Ya, sí. Ya dice un cheque a nombre de Guillermo. Vamos a hacer cuenta que estos somos nosotros. Y aquí está Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, que Dios nos puso en Cristo. Entonces, Dios nos puso en Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Él, Dios nos puso en Cristo. La Biblia dice entonces que Dios nos puso en Cristo y todo lo que Dios le hizo a Jesús, Dios lo hizo a nosotros. Piensen esto. Dios castigó nuestros pecados en el cuerpo de Jesucristo. Luego estábamos muertos con Cristo. Cuando Cristo murió, ahí morimos nosotros con Él. Fuimos sepultados con Cristo y la Biblia dice que fuimos resucitados con Cristo. Eso dice nuestra fe. ¿Por qué es por fe? Porque es por fe, no en lo que nosotros hemos hecho. Es por fe en lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Es por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. El hecho de la cruz tiene que darnos entendimiento entonces que Jesús ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, que el Padre nos puso en Cristo. Y donde va Cristo, ahí vamos nosotros. Entonces, hoy día, hermanos queridos, como Cristo murió, morimos nosotros con Cristo. Como Cristo resucitó, también fuimos resucitados con Él. Y dice que fuimos sentados al lado de Cristo. Por eso que en este tiempo he estado diciendo que nosotros necesitamos que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Fíjense, la necesidad suprema de la iglesia en este tiempo es saber cómo nos ve el Padre y lo que Él considera que nosotros somos. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjese, eso quiere decir que el Padre, a partir de que hemos creído en Cristo, nos mira como justos, nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Si Él no nos mirara como justos, no podríamos tener comunión con Él, porque Él es un Dios santo. Cuando Él viene, nos perdona todos nuestros pecados, pero no solamente eso, también nos imparte su naturaleza. Y de eso voy a profundizar un poquito. Nos imparte su naturaleza. ¿Qué sucedió con el hecho de la cruz? ¿Qué sucedió con el consumado es? Cuando Jesucristo dijo, Padre, consumado es, porque no solamente dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino también dijo, consumado es. Dijo, todo lo que demandaba la justicia divina a favor de ellos ha sido saldada. El pago ha sido hecho para que ellos ahora puedan tener acceso por la fe, no solamente al perdón de sus pecados,
sino a una transformación total. Sean sacados de la vieja naturaleza y ahora reciban una nueva naturaleza. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo te puedo preguntar a ti, ¿quién eres tú? Tú me puedes dar tu nombre, tu apellido, la fecha de nacimiento y además defínete quién eres tú. Tú me puedes empezar a definir a lo mejor y acordarte de todo lo que el finado hizo en el pasado. Y yo te digo, pero ese no eres tú. Dios no te reconoce a ti así. Si tú entregaste tu vida a Jesucristo, entonces las cosas viejas pasaron. Dios ya no se acuerda más de tus pecados pasados. Ya no se acuerda más de todas esas cosas con las que el diablo te hace sentir culpable, el diablo te hace sentir sucio, te hace sentir fracasado, te hace sentir débil, te hace sentir que debilucho. Esas cosas ya no están. El Señor dice, la obra que yo he operado en ti es tan grande que yo quiero que abras tu entendimiento. Por eso estoy diciendo que como nunca antes la iglesia necesita, la necesidad suprema de la iglesia en este tiempo es saber cómo nos ve el Padre y lo que Él considera que somos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. A ver, ¿por qué enfatizo eso? Porque nosotros como iglesia hemos fallado, ¿no? Hemos fallado. Hemos sido muy eficaces a la hora de hacer ver al hombre su necesidad de justicia. Hemos sido muy eficaces en decir a los hombres las debilidades y las incapacidades que el ser humano tiene de agradar a Dios. Hemos sido estridentes en nuestras denuncias del pecado en la vida de los no creyentes. Y hemos predicado contra la incredulidad, la conformidad al mundo, la falta de fe. Pero tristemente la iglesia ha faltado en saber establecer la verdad de que eso somos sin Dios. Pero ¿qué somos en Cristo? Y cómo la justicia y la fe están disponibles para nosotros cuando nos entregamos a Él por medio de la fe. Entonces, a este lado del cielo, sin embargo, no hay nada más que fracaso. Cuando nosotros miramos y definimos a las personas sin Dios, hay fracaso, hay desgracia, hay decepción, hay debilidad. Pero la Escritura nos dice a nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, dice esto en Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Anótelo, Colosenses 2:10. ¿Cuándo hemos de estar completos? ¿En esta vida o en la siguiente? La Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuándo? ¿Ahora o en el futuro? Ahora. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta es, ¿cuándo hemos de ser más que vencedores? ¿En después de la muerte o ahora? Filipenses 4:13 promete, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo podemos hacer todas las cosas? ¿Es después de terminar la carrera o entrando con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra o ahora? Según lo que dice Romanos 8:1 declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la naturaleza humana no regenerada, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo hemos de vivir sin condenación? ¿En el futuro o ahora? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos queridos, recibe esto, porque el problema de la mala conciencia es lo que nos aleja de Dios. El problema de la mala conciencia, tener una mala conciencia delante de Dios, sentir que estamos alejados, sentir que le fallamos, sentir que lo tenemos desagradado a Dios, nos aleja de la vida de oración. Eso explicaría por qué hay tan poca gente que ora en la iglesia. Porque como que todos los días tenemos una actitud así de me arrepiento y ojalá Dios me perdone y me reciba, en vez de empezar a creer que por la cruz, por lo que Cristo hizo,
esa ofrenda sacrificio al Padre, y el Padre ya nos recibió, y ese recibir es porque nosotros creemos. La Biblia dice que cuando nosotros le creemos a Dios lo que Cristo hizo, todo lo que Él hizo por nosotros, entonces dice que el justo entonces es recibido por medio de la fe, y el justo vive por la fe, que somos nosotros los justos. Con demasiada frecuencia no oímos otra cosa que condenación cuando se predica. Se hace muy poca distinción entre santo y pecador. Sígame en esto. Cuando tú te conviertes, según Romanos 5:1, ¿cuándo esto es una realidad? Dice: justificados pues por la fe. Dice que he sido justificado, como que si nunca hubiese pecado. Eso es por la fe. Dice: por medio de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si he sido justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Y si tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo, entonces puedo disfrutar de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra y con nuestros hermanos. Tengo paz para con Dios. Y porque tengo paz para con Dios, puedo disfrutar de la comunión con el Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Puedo disfrutar en la comunión con la palabra viva, y puedo disfrutar de la comunión con mis hermanos. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En muchas partes no se predica la paz de Dios en el presente, siempre como que se promete en el futuro. Ahora, ¿cuándo hemos de encontrar este algo glorioso llamado paz? Primera de Corintios 1:30 dice que Jesús es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Cristo en nosotros es sabiduría de Dios. Cristo en nosotros hace que estemos justificados delante de Dios, santificados delante de Dios, redimidos delante de Dios. ¿Esto tiene que suceder después de la muerte o está disponible para nosotros ahora? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Sabemos que la primera parte de este versículo es cierta, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Pero para qué? Para lograr nuestra justificación, para hacer que ya no haya problemas entre nosotros y el Padre, porque hemos creído en Cristo, porque la deuda está pagada. Y porque no solamente fue pagada la deuda, nos impartió su naturaleza divina, Cristo en nosotros. Él hace posible que ya no seamos esclavos del pecado. No digo que no vienen molestias, no digo que no vienen tentaciones, pero Él hace posible para que las tentaciones no nos dominen, el pecado no nos domine, para que no cedamos a las tentaciones, porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Podemos ser hechos justicia en esta vida presente o solo después de la muerte? ¿Es esta justicia simplemente algo que nos aguarda o realmente somos la justicia de Dios en Cristo? Entonces la pregunta es, ¿hemos sido redimidos, recuperados al Padre? El Jesús pagó un precio. Estoy usando términos que casi no se usan, que los predicadores le hacemos el quite porque hay que definirlos, pero hemos sido redimidos. ¿Y la redención es supuesta o es una realidad? Por ejemplo, Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros, está hablando de nosotros, sin caída, y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Mira lo que dice. O sea, ¿podemos confiar en que seremos presentados sin manchas?
Es la presencia que se menciona aquí, una presencia acompañada de una gran alegría para después de la muerte o para el presente. Mira lo que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es? Dios. El Señor Jesucristo nos presenta sin manchas delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que nos limpia? Jesucristo. ¿Quién es el que nos presenta sin mancha? Jesucristo. Delante, dice, de su gloria, y nos presenta con gran alegría. Ajá. Para algunos de nosotros está claro que hemos de vivir y caminar en la presencia de Dios ahora. Pero sabes que si Jesús no nos puede presentar ante la presencia de Dios con gran alegría ahora, es seguro que no nos podrá presentar tampoco después de morir. Creo que lo que la Biblia dice sobre nosotros es totalmente cierto, que Dios mismo es nuestra justicia en este momento y que somos la justicia de Dios en Cristo. Estoy convencido de que somos compartícipe de la naturaleza divina y que no hay condenación para los que andamos en luz como Él está en luz. Además, si después de nacer de nuevo seguimos siendo gobernados por la naturaleza caída, la naturaleza de pecado que entró en Adán en la caída, entonces nuestro nuevo nacimiento fue un fracaso total. No sé, lo voy a explicar otra vez, porque puedo estar siendo muy técnico. Lo que estoy diciendo es que, nosotros cuando nacimos de nuevo, antes de nacer de nuevo, éramos gobernados por el pecado. Una vez que nacimos de nuevo, el pecado que heredamos de Adán ya no nos controla. Ahora, a partir de ahí podemos caminar en victoria. A partir de ahí podemos caminar sabiendo que no hay culpa delante del Padre. A partir de ahí podemos decirle no al pecado, no a la tentación. Podemos decirle no a todas aquellas cosas de la carne. Parece que Dios puede darnos vida eterna y perdonarnos cuando pecamos. Y sí, fíjense, pero también Él es capaz de darnos dominio sobre nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Ella ya no nos gobierna. Y eso tenemos que entenderlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros podemos reconciliar a otros y decirles: el Padre no está enojado contigo, Dios no está enojado contigo, Cristo ya pagó por tus pecados, porque a nosotros ya Dios nos ha reconciliado con Él, Él está en paz con nosotros y nosotros estamos en paz con Él. En la antigüedad el Padre estaba airado con el hombre por sus pecados. Pero cuando Cristo viene, la ira que el Padre tenía hacia la raza humana se derivó, se expresó totalmente en la cruz del Calvario. Ahí el Padre juzgó a la raza humana. Ahí el Padre castigó a la raza humana en Cristo. Y Cristo murió. Y nosotros fuimos puestos en Cristo y morimos con Él. Pero cuando Cristo resucitó, también resucitamos nosotros. Y estamos vivos. Nosotros estamos vivos. Nosotros tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nosotros no estamos esperando la vida eterna en el futuro, porque la vida eterna no es simplemente años y años y años sin morir, porque en la eternidad ni siquiera va a haber tiempo. Jesús dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, al tener al Hijo ya tenemos vida eterna. Ya hemos sido puestos en Cristo. No es que un día estamos puestos y otro día somos sacados, y otro día estamos puestos y otro día somos sacados.
Hemos sido puestos en Cristo. Así como nacimos en Adán antes, habíamos sido puestos en Adán por el pecado de Adán y Eva. Y tú y yo nacimos con la fábrica del pecado dentro. Y nos gobernaba esa fábrica de pecado. Y nosotros sabíamos hacer el bien, pero no teníamos el poder para hacerlo. Siempre derivábamos en su gran mayoría de las veces en el mal, aunque a veces los principios y valores enseñados por nuestros papás nos gobernaban, ¿cierto? Y no eran como un bozal que evitaban que nosotros hiciéramos cosas malas, pero adentro había esa cosa que se movía. ¿Cómo solucionamos eso? El Señor lo solucionó matándola en Cristo y dándonos una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. Y eso es lo que somos. Sí, yo sé que esto tú lo estás tragando. Un hombre no puede entrar en Cristo y ser gobernado por la naturaleza del diablo en él. O estás en la familia de Dios o en la familia de Satanás. Escúchame. Es que aquí tiene que terminar eso de que, que parece que no soy. Sí, parece que soy, que no soy, que soy, que no soy. No. Y yo vuelvo a decirte, ¿te acuerdas la teología del ajo? Me siento como el ajo. Aunque te sientas como el ajo, no eres ajo. No te definen tus sentimientos ni las circunstancias. No te define lo que la gente diga de ti. No te define el espejo. Ya te dije que el espejo refleja tu rostro, refleja quién tú eres, pero no refleja realmente quién eres realmente. Tú nunca has visto tu rostro, ni lo vas a ver. Yo tampoco. Yo simplemente veo el reflejo de mi rostro en el espejo. Pero a veces los espejos se equivocan. Viste que hay espejos que te hacen ver y uno se ríe, va a unos lugares donde son chistosos y los espejos te hacen ver gordo, te hacen ver flaco, así. Por eso que a veces te ves bonito, a veces te ves feo. Es el espejo, no eres tú. Pero por último, el espejo refleja lo que seríamos físicamente. Y no hay problema, tenemos que ser honestos. Nuestro ser exterior se deteriora, pero el espejo de quien realmente somos es la palabra de Dios. Y dice que aun cuando el hombre exterior se va deteriorando, el interior se renueva de día en día. Y yo le voy a hacer caso al hombre interior. Dios es espíritu y yo soy espíritu. Y yo le adoro a Él en espíritu y en verdad. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estoy definido en Cristo. No me define mi apellido, el color de mi piel, mi nacionalidad. Ni siquiera me definen mis actos. Él me sacó de todo eso y me puso en Cristo. Y soy una nueva creación. Entonces la iglesia del Señor está compuesta de hombres y mujeres que son la nueva raza, la nueva creación. La iglesia del Señor que tiene un ADN del cielo. No te estoy hablando chambonada. Es la verdad por la que el apóstol Pablo entregó incluso su vida. En esto se manifiestan los hijos de Dios y habla y los hijos del diablo. O sea, no puede haber un verdadero desarrollo de fe ni una vida cristiana fuerte y victoriosa con este mezclado concepto de que parece que soy y que parece que no soy. No, es que yo soy porque oré en lenguas y porque he estado con paz. Ahora no soy porque tengo malos pensamientos y me siento como el ajo. No le hagas caso. Las emociones son así. A veces uno se siente, a veces uno, no sé si te pasa, se despierta como que uno se despierta espirituado. Como que se despierta así como, tengo como un miedo. Y uno empieza a pensar, ¿miedo de qué? Y no encuentra. Es que a lo mejor son opresiones del enemigo, ¿no? No hemos de negar también que en este proceso de transformación, de ir manifestando a Cristo en nosotros, el carácter de Cristo, a veces no nos alcanza todavía y se nos aparecen algunas manifestaciones de mal genio, hasta de malas palabras. Y el Señor dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que eso no nos robe
la vida de Dios, y el ser lleno del Espíritu es lo mismo que decir vivir consciente de la presencia de Cristo en nosotros, y es lo mismo que decir que ser lleno del Espíritu es manifestar gozo, paz, paciencia, amabilidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No podemos manifestar eso si no lo creemos, si no estamos conscientes y si no creemos que lo tenemos dentro de nosotros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si usted vive una vida de debilidad y derrota, es porque no sabe quién es usted en Cristo. Eso es. O somos criaturas o no lo somos. Somos nuevas criaturas o no lo somos. O hemos pasado de muerte a vida o no hemos pasado. Cuando el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, quiere decir exactamente lo que dice. No se va a enseñorear de nosotros. Pero a veces hemos tropezado, yes. Y lo hemos lamentado, yes. Sí quiere decir en español. Pero eso no somos nosotros. Nosotros vamos a honrar lo que el Señor ha hecho. Vamos a valorar el hecho de la cruz. No vamos a hacer vana la cruz de Cristo. La necesidad suprema de la iglesia en este tiempo es saber cómo nos ve el Padre y lo que Él considera que nosotros somos. Mire, voy a repasarle en estos 8 minutos que me quedan algunos textos que tienen que llenar su corazón. Los siguientes pasajes son alimento para que crezca esta verdad en nosotros y para que lleguemos a ser esos maduros que estamos posicionados en lo que Cristo hizo en nosotros, por nosotros y de nosotros y a través de nosotros. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Claro, yo estoy en los lugares celestiales en Cristo. Ahora yo soy espiritual porque Él me salvó, me sacó de mi condición caída y me puso en Él. Y dice que yo soy bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Soy un bendecido. También en Colosenses 1, 21, 23 y 22 dice, y a vosotros, Colosenses 1, 21 al 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de Él. Wow. Esto ya se ha realizado en Cristo. Usted ante Él está completo en Cristo. El Señor habló en Efesios 5, 27 de la iglesia, dice que somos nosotros, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso hizo Jesús en la cruz, para presentarse una iglesia de la manera en que he descrito. En la mente de la mayoría de las personas esto se refiere a la vida después de la muerte, pero eso no es acertado. Somos presentados sin mancha, sin arruga ahora ante el Padre. Eso es por fe. Eso es gracia pura. Eso es descansar en la obra sustitutoria de Cristo. Eso es decir que yo soy salvo por gracia. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Cómo? Nada. Nada. ¿Se acuerdan del canto? ¿Qué puedo darte que no sea tuyo, Rey? Si hasta el sí de este amor que doy, tú lo has inspirado en mí. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedes darle? Si hasta la fe que tú tienes es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracia.
Entonces es recibir, sí, y es creer, sí, y es obedecer, sí. Cuando Él me muestra el camino, ve por aquí, voy por ahí, porque sé que el más grande y maravilloso Maestro está dentro de mí. ¿Tú crees que un creyente lleno de una vida de pecado podría estar en Cristo y estar en Él sin mancha ni arruga? Si Él no puede transformar nuestra naturaleza pecaminosa cuando somos nacidos de nuevo, si los méritos de la sangre no pueden acabar con ella, entonces ¿cuándo podremos ser justificados? No cuando morimos. Declaro definitivamente delante de los ángeles del cielo, ante los demonios y ante las huestes del infierno, que la obra redentora de Dios no necesita ni ayuda de Satanás ni ayuda del hombre para hacernos completo en la presencia de Dios. Maravilloso, maravilloso. Somos esos hijos que hemos sido puestos en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Cuando Dios te ve hoy, Dios ve en Cristo, o Dios ve a Cristo en toda su belleza, en toda su perfección, en toda su salud y en toda su gloria. Escúchame, cuando Dios te ve, porque Dios te puso en Cristo, entonces ahora cuando Él te ve en Cristo en toda su belleza, te ve en Cristo en toda su gloria, te ve en Cristo en toda su salud, te ve en Cristo en toda su prosperidad. Dios te ve en Cristo, Dios derrama su gracia sobre Cristo, Dios derrama su amor sobre Cristo, y ¿quién lo recibe? Tú y yo. Eres bendito en los lugares celestiales en Cristo. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y tú resucitaste con Cristo. Dios resucitó a Jesús, ¿para qué? Para hacerlo sentar a su diestra. El centro del universo es su diestra, que Dios hace que todo el universo funcione. Es un lugar de honor, un lugar de autoridad, es un lugar de exaltación. Y ahí es donde Cristo está sentado y tú estás sentado con Cristo. Sí, sé que dije algo que ya se pasó el pastor. Efesios 2:6. Porque dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y dice, y nos hizo sentar, no solamente a Cristo, a nosotros, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi precioso, no crea que usted lo sabe. Es probable que lo ha escuchado muchas veces. Y si yo no creyera, mire, tengo infinidad de temas que podría tocar con ustedes. A no ser que haya recibido una instrucción del Señor, no estaría en esto tan trabajoso, dándole como comida más sólida. Pero es que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los maduros de Dios. Y le voy a decir algo, los maduros de Dios no son solamente los que operan en dones. La iglesia de Corintios operaba en dones y eran carnales. Los maduros de Dios son los que alcanzan la revelación de lo que son en Cristo y empiezan a posicionarse de lo que somos o de lo que son en Cristo. Lo personalizo. Nosotros vamos a ser esa iglesia madura cuando tomemos conciencia y tomemos y absorbamos todos los beneficios de lo que significó el hecho de la cruz. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y tú resucitaste con Cristo. Dios resucitó a Jesús, ¿para qué? Para hacerlo sentar a su diestra. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene un gran espectáculo por venir. ¿Sabes cuál es este gran espectáculo que Dios va a mostrar en las edades venideras? Es que va a mostrar una iglesia madura, gloriosa, que lo contiene a Él y que lo expresa a Él.
Si miramos Efesios, Pablo dice: no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 3 cosas sucederán cuando recibas este espíritu de sabiduría. Verso 18: habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan. ¿Qué cosa? Para que conozcan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Eso es lo primero. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Así que esto es maravilloso. Es como que si Dios usara el mayor poder que tiene para habernos resucitado en Cristo de entre los muertos. Ahora este poder está con todos nosotros por el hecho de estar en Cristo. Si Dios hoy se te apareciera y dijera que tiene algo para ti, una tremenda bendición preparada para ti, ¿qué dirías tú? Es probable que tú dirías: Señor, ¿qué puedo hacer para recibir esta bendición? La pregunta es: ¿qué podía hacer Lázaro para resucitar de entre los muertos, para recibir el poder de la resurrección? ¿Qué podía hacer? Nada. La razón por la que tú y yo no recibimos es porque estamos haciendo demasiado. No estamos creyendo lo suficiente. ¿Por qué Dios resucitó a Jesús de entre los muertos? En Romanos 4:22, hablando de Abraham, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó en Dios. ¿Fue Abraham un hombre perfecto? No. Él solo creía en Dios. Él solo le creyó a Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Y esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa ser resucitados para nuestra justificación? Dice: por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando encontramos la frase por causa, esto sucedió por causa de nosotros. Dios cargó nuestros pecados en Jesús. Cada rechazo, pecado, enfermedad, todo vino sobre Él. Resucitó a causa de nuestra justificación. Fuimos declarados justos. Dios lo resucitó porque tú y yo fuimos declarados justos. Si tú y yo no hubiésemos sido declarados justos, si un pecado no hubiese sido juzgado, Jesús no hubiese podido ser resucitado, como dije al comienzo, de entre los muertos, y tú y yo no podríamos ser declarados justos. La resurrección es importante porque es un recibo divino. Y dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Jesucristo es el recibo divino de Dios, que nosotros hemos sido totalmente limpiados. La resurrección de Cristo es el testimonio de Dios diciéndonos que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por completo. Esta es la razón que cuando se le apareció la primera vez a los discípulos, la Biblia dice: cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, en Juan 20:19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a ustedes, paz a ustedes. La primera palabra a los discípulos de Cristo, del Cristo resucitado, fueron: paz a ustedes. Les mostró las manos y el costado. O, en otras palabras, les mostró el recibo. Jesús murió. Juan vio el agua y la sangre, fluyeron, no de él. Esa es la prueba de que Jesús murió. Literalmente, Él dio todo. Él dijo: paz.
Por eso Romanos, Pablo dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz trae vida, trae sanidad. Esta paz te refresca. Esta paz te hace caminar confiado todos los días. Pensar que soy un hijo que he sido comprado por todo lo que Cristo hizo, y pensar que no hay problemas de yo y Él. Él no está enojado conmigo, nunca lo estará, porque me ha justificado con Cristo.